Educa con propósito, con Angie y Yoka. Bienvenidos todos nuevamente a este episodio de Educa con propósito, el lugar donde compartimos experiencias y anécdotas que nos permitieron descubrir nuestro propósito de vida. Además, estaremos compartiendo herramientas que te ayudarán a descubrir y potencializar tus talentos y habilidades y así conectar con tu propósito de vida. Yo soy Angie. Y yo soy Yoka y juntas somos Educa Ya. El día de hoy vamos a estar comentando con ustedes, compartiendo digamos, un tema que es súper relevante y que realmente pues hemos querido con ello enmarcar o dar este primer paso a la generación de la primera serie de Educa con propósito, que bien lo mencionábamos en el episodio pasado, pues que vamos a estar hablando acerca de todo lo que es la rueda de la vida y con ello pues iniciamos con el yo, lo más importante, porque a partir de ahí pues creemos desde nuestra realidad y lo que consideramos que de ahí se desprende todas las demás áreas de vida. Entonces hoy vamos a hablar del yo y de un tema que digamos nace de ahí y es acerca del autoconcepto y la autoconfianza. ¿Cómo nos estamos percibiendo nosotros en este mundo? ¿Qué creemos que somos nosotros para la sociedad, para la comunidad? Y cómo eso pues ha servido para bien o para mal con respecto a nuestra confianza. Entonces, con eso arrancamos el día de hoy. Esperemos que este episodio pues sea de total agrado para ustedes y que las herramientas que le vamos a estar compartiendo de verdad sean de gran provecho para las experiencias que ustedes van a tener y que obviamente les permita, como lo decíamos al principio, conectarse con su propósito de vida. Cuéntanos, Angie. Sobre el tema de la autoconfianza, bueno, me parece que desde el episodio anterior que hemos estado hablando del autoconocimiento, digamos que es importante también para fortalecer nuestra autoestima. Entonces, partiendo de la definición, para mí, lo que yo siento y lo que yo considero, el autoconcepto es la manera como yo me describo. O Sí, sea, cuál es la descripción que yo tengo de mí misma. Habíamos hablado del autoconocimiento, que tanto me conozco, y la forma en que yo puedo identificar cuáles pueden ser mis talentos, mis habilidades. Ya desde el autoconcepto, digamos que tenemos ya una definición de lo que yo soy y a partir de ahí, pues conecto con los temas autos, que bueno, como lo mencionaste, vamos a hablar también de la autoconfianza, que también es primordial en ese proceso de crecimiento y de evolución como seres humanos. Entonces, creo que es fundamental que tengamos un concepto de lo que somos, definirnos desde la identidad, desde los valores, que básicamente pues es lo que de alguna manera es la muestra de lo que somos, porque sin valores, ¿qué somos? sí. Entonces, creo que a partir de allí ya definiéndonos y sabiendo quiénes somos, pues va a ser mucho más fácil conectar con todo lo demás y de alguna manera a través de nuestros talentos, de nuestras habilidades, así como el propósito de vida. Con respecto a esa definición, ahora que estabas comentándolo todo, me pongo a pensar entonces, ¿qué podrías decir que quién es Angie? Buena pregunta. Si hablamos desde los valores, bueno, yo siempre lo he dicho y en algunos momentos de los episodios anteriores también, cuando hablábamos, creo que en ese primer episodio de quiénes somos, de cómo nos educa, de alguna forma de lo que nos identifica como personas y bueno, toda nuestra trayectoria, no solamente profesional, porque si bien es cierto, eso hace parte, pues de lo que somos, no significa lo que realmente somos. O sea, Sí. no significa que yo soy lo que hago. No, o sea, yo soy la persona que yo he construido a través de los años, a través de mi historia, a través de una narrativa y un discurso que he podido llevar por mucho tiempo, pero también que me ha permitido resignificar muchas cosas en el camino. Bueno, digamos que como valor y hace parte bueno, de nuestra identidad también en lo que es Educa y en lo que de alguna manera conecta con este proyecto que tenemos. Considero que una de las cosas que más me identifica tiene que ver con el tema del servicio. O sea, para mí el poder darme o donarme o entregarme al otro es parte fundamental pues, de mi crecimiento como persona. Entonces siento que eso es uno de los valores que me identifican. Quizás pues más allá de pronto de lo que puede ser intrínseco, porque hay cosas que para mí como que bueno, ya son innatas y vienen desde el momento en el que las personas más importantes de mi vida, porque sí lo tengo que decir, han ido atribuyendo a lo que yo soy, en este caso pues mis padres,
que obviamente han sido pilar fundamental en ese proceso de los valores, de los principios, y que a donde yo vaya, pues trato de saltarlo y mostrarlo, porque de alguna forma, pues yo soy lo que soy también gracias a lo que ellos han hecho de mí. Entonces, partiendo de ahí del servicio, es algo que para mí es muy importante en todos los escenarios de mi vida, en lo profesional, en lo personal, en todas las áreas que ahorita, bueno, tú lo mencionabas al principio en relación a lo de la rueda de la vida, porque es muy importante identificar cada dominio, cada ámbito y a partir de ahí, bueno, desde mis valores, cómo yo aporto en las demás áreas, porque bueno, no se trata solamente de mí, del yo, sino también se trata de las relaciones que yo construyo con el otro, se trata de mi área profesional, se trata de recrearme con actividades que pues de alguna manera me gustan y son interesantes para mí, y así entre otras áreas. Yo creo que los valores que de alguna forma pues yo llevo con orgullo, aparte bueno, del servicio, siempre me he resaltado, creo yo, por ser una persona espontánea, alegre, una persona que siempre está a la escucha, una persona que siempre está pensando también en crear relaciones de valor, en construir cosas, quizás en algún punto, en algún momento de mi vida no era tan importante o no era tan esencial, pero como te decía ahorita, llega un momento en el que yo empiezo a resignificar muchas cosas y empiezo a darle valor a muchas cosas. Entonces, creo que eso es parte de mi identidad como persona, como ser humano que busca cada día ser mejor y que intenta, o sea, de verdad, de alguna forma, donde va, dejar una huella y algo significativo para la vida de las personas. ¿Y tú? Bueno, Cuéntanos tú en relación a lo que para ti es esa autoconcepto o qué es lo que de alguna forma te conecta con eso de ti mismo. bueno, fíjate que previo a la preparación de este programa me hice muchas veces esa pregunta y decía, bueno, yo, qué puedo decir acerca del autoconocimiento? O como bien te lo había planteado al inicio, percepción de mí misma, ¿verdad? Entonces, eso me hizo, digamos, hacer como un feedback, irme un poquito para atrás y empezar a recordar ciertas situaciones que pasaron en mi vida. Y creo que hoy en día soy un cúmulo de experiencias, de creencias, de también aportes tanto de mi familia como de la comunidad y de todo lo que desde también desde el área profesional he tenido. Pero previo a ello, pues no era así. De pronto hoy tengo un concepto un poco más claro acerca de quién soy y incluso hasta me gusta más, pero no siempre fue así. Anteriormente, pues cuando yo estaba más joven, y creo que eso puede ser una situación que muchos de nuestros adolescentes hoy en día están experimentando, era que por mucho tiempo me sentí como, este no es mi lugar, como, pues, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? No la tengo como muy clara e incluso estando en mi casa muchas veces también tuve esa percepción o ese concepto de yo soy una carga, yo soy una molestia para las personas de pronto en mi casa. Y no porque de pronto ellos hicieran algo que me hiciera sentir así, no, sino que digamos como que yo iba en contra de la corriente de todo lo que en mi casa hacían. Entonces siempre era como, pero ¿por qué tienes que ser así? ¿Por qué te tienes que aislar? Porque yo lo comentaba en el episodio pasado, pues que yo no soy como muy abierta en esto del tema de las relaciones, de estar hablando pues no. De hecho, mucha parte de mi adolescencia tengo muchos recuerdos de mi persona pues metida en el cuarto, sin hablar con mis hermanas, sin hablar con mi mamá. Y digamos que era como esa etapa del descubrimiento de, bueno, ajá, ¿y qué pasa aquí ya? Yo también lo comenté en el primer episodio que tuvimos, yo recién graduada de la universidad me fui de mi casa y me fui con esa intención de conocer, de tener algo que fuera una definición de quién yo era y de qué era lo que realmente había venido a realizar en esta vida. Entonces, chévere que tú mencionas toda esta parte bonita de los valores, de lo que tus papás te han enseñado, que tiendes a generar unas nuevas relaciones y que con esas relaciones pues debes dejar un impacto, ¿verdad? Ahora de pronto yo lo analizo y sí, ya de pronto también estoy como en esa conciencia de hacer esos aspectos y de tener esas situaciones en cuenta, pero anteriormente no era así. Muchas veces y de verdad creo que cuando tratamos este tema y en la preparación,
yo de alguna u otra manera como me daba látigo, por así decirlo, pero también decía, era necesario que yo experimentara todo eso para que hoy en día, y precisamente a través del propósito de vida que tengo, pudiese compartir estas experiencias y decirle a los jóvenes que de pronto se pueden estar sintiendo así, que hoy tienen esa percepción de yo soy una molestia en mi casa, de yo no La bolita pertenezco. negra. Sí, yo no pertenezco a este lugar. De hecho, mi hermana tiene una frase que me la comentan en diferentes oportunidades, me la ha hecho saber. Ya de pronto me he armado un poquito porque ya soy un poquito más racional en ciertas cosas. Ajá. Pero ¿Cuál es la frase? ella, bueno, no más que una frase, no es como una idea que ella tenía acerca de mí. Me decía, lo que pasa es que yo creo que tiene una forma de ser que a ella, si tú le dices algo, ella siempre va a hacer lo contrario. Ella es como rebelde. Ajá, eso estaba pensando. Sí, entonces sé que muchos jóvenes pueden estar pasando por eso y tienen hoy una definición de sí mismo de yo soy un rebelde, yo soy, y peor, un rebelde sin causa. De pronto de yo no puedo llegar a cumplir con todas las expectativas que de pronto en mi casa tienen acerca de mí. Y en ese pensamiento de no saber exactamente quién soy o para dónde voy, pues llegamos a cometer ciertos errores. Pero hoy los invito a todos de verdad a que tengan en cuenta que esos errores de alguna u otra manera son necesarios para aprender. Exacto. Para que hoy en día pues yo pueda decir con total certeza, no era una carga para mi familia, no era una molestia para mi familia, y por el contrario lo que estaban buscando con eso era tratar de alimentar y de reforzar mucho más todo el tema de la autoconfianza, todo el tema de crear una persona que fuera útil para su vida y para la sociedad. Mira, Entonces esa parte es como creo yo que bastante importante allí. sí, y me parece súper interesante, bueno, desde tu historia, desde tu vivencia y experiencia, lo que nos cuentas y lo que has vivido, porque al final, o sea, yo me quedo con eso de que ha sido necesario para ser la mujer que hoy eres. Sí, Entonces no es en vano nada de lo que has vivido, nada carece de propósito. Creo que tu proceso, de alguna forma de evolución, ha sido de la manera que ha sido, porque era necesario que lo vivieras así. sí, sí, total. Yo creo que hoy en día, si de pronto yo en aquel momento, en el 2013, como lo mencionaba en momentos anteriores, en el 2013, si yo no pronto no hubiese sido esa persona rebelde que se sintió que no hacía parte de nada y que el lugar mío De no era, pertenencia. sí, no era mi hogar, no me hubiese arriesgado a irme a otra ciudad, no me hubiese arriesgado a tener esa experiencia y con ello pues hubiese dejado de vivir muchas cosas que hoy en día pues le agradezco a Dios y le agradezco a la vida por haberme permitido vivir porque forjaron lo que soy ahora. Yo quiero partir del punto que dices en ese momento que tuviste o tomaste la decisión de salir de casa tan joven y de alguna forma enfrentarte a la vida casi que sola, Sí. porque te tocó irte a otra ciudad sola, empezar pues tu vida profesional, etcétera, etcétera. ¿Cómo reforzaste en ese momento el tema de la autoconfianza? O sea, ¿cómo empezaste a tomar, digamos, ese concepto o cómo fue tu proceso en ese momento y cómo ha sido hasta ahora todo este tema de la autoconfianza? Bueno, fíjate que recién yo me fui para Bogotá, hubo una lucha interna, mental, que son, digo yo, que las batallas más fuertes que podemos nosotros los seres humanos librar, porque es pelear contra ti mismo. Y muchas veces mi mente me decía, ¿qué haces aquí en esta ciudad? Bogotá es una ciudad muy fría, de una u otra manera. Yo no sé si es la percepción que nosotros, las personas de la costa, tenemos acerca de ello o si es algo que realmente es así, pero aquí en la costa nosotros somos como muy amables, muy de contacto con las Sí, personas. allá no. Allá es un poquito más distante, no digo que todos, pero por lo menos en la experiencia particular mía, yo no tuve como muchas amistades en Bogotá. Ok. De hecho, las personas con las que vivía eran de acá de la costa y por eso creo que tenía como ese feeling con ellos. Y del grupo de mi trabajo, con dos personas, solamente dos personas fueron las que realmente generé como un vínculo, por así decirlo. Entonces, era como todas las noches pensar, ¿y tú qué haces aquí sola? ¿Y para qué estás sufriendo y padeciendo toda esta situación comiendo frío aquí? Porque realmente yo soy pésima con la temperatura, o sea, a mí nada que ver con el frío. Entonces yo decía, pero ¿para qué estás tú aquí pasando toda esta situación con tanto frío, sola, sin compañía?
Si tú de pronto en tu casa tienes todas las comodidades, por así decirlo, porque realmente pues en mi casa no era que de pronto viviera como los reyes, pero no me hacía falta, entre comillas, nada, ¿me entiendes? Eh, Nada en cuanto a lo material, pero sí hacía falta el descubrir quién era yo. Entonces, eso era como la confrontación que había. Yo decía, bueno, estás aquí porque quieres demostrarte a ti misma que no necesitas de pronto de otras personas para valerte, porque toda la vida, pues evidentemente yo recién salida de la universidad me fui, es decir, yo no tuve como ese espacio en casa de tú vas a trabajar por tus cosas, vas a conseguir todo, no, a mí me lo daban todo. Mi mamá me lo daba todo y cuando mi mamá no estuvo, mi hermana tomó ese rol. Entonces digamos, una situación en donde me decía, pues ya tú eres una persona adulta, ya tu hermana no tiene por qué costearte tus gastos personales, tú tienes que empezar a valerte por ti mismo. Y eso era como la meta o el objetivo que me había trazado en ese momento para poder descubrir quién era yo y evidentemente eso fue construyendo también la parte de la confianza. Me enfrenté a situaciones muy engorrosas a nivel laboral. La primera experiencia laboral que tuve no fue nada fácil, exacto, en una ciudad sola, fría. Y además de eso, pues digamos, unas situaciones muy particulares que sucedieron que en otros momentos pues les ampliaré un poco más de esa experiencia, pero que realmente fue como, ay, Dios mío, yo tenía ganas de literal coger por el cabello a la que en ese momento era una de mis jefes y decirle, esta vieja no es, sí, o sea, porque, bueno, en ese entonces era la vieja mujer, ya de eso no queda mucho, pero digamos que sí era como esa confrontación y yo decía, pero si yo estoy haciendo bien mi trabajo, si estoy haciendo todo lo que, ¿por qué me pasa todo esto? Pero como les decía ahorita, es la forma que la vida, que Dios, como ustedes le quieran llamar, te tiene preparado para que tú empieces a forjar eso que eres. Y de pronto en ese momento no lo entendía y me sentí muchas veces triste y me sentí muchas veces sola y decía, pues si en mi casa no es el lugar y aquí en Bogotá tampoco es el lugar, entonces ¿de dónde soy? ¿Para dónde voy? Y creo que eso es importante porque ahí se forja el carácter también. Súper. Ahora que hablabas del tema de sentirte o no que pertenecías a un espacio, me imagino que gráficamente Sí. podía ser una lucha, porque yo, bueno, yo también he pasado por ahí, donde de repente estás en un lugar y tú sientes que necesitas moverte, o sea, que requieres hacer un cambio en tu vida. Y precisamente, bueno, como conectando un poquito de eso en relación a lo de la autoconfianza, yo creo que en mi caso personal y particular, lo que me ha venido pasando a mí y de esas preguntas que lo he venido como mencionando episodio tras episodio, que es importante hacernos las preguntas correctas, ¿verdad? Que en nosotros están las respuestas, porque muchas veces no nos hacemos Sí. las preguntas. Y hablando de ese tema de la autoconfianza, la pregunta que yo quizás me he hecho y que me ha ayudado mucho, incluso para empezar a sentirme como que, bueno, más allá de pronto de las cosas que pueda estar viviendo o que pudiera estar creyendo, pues tengo que disfrutarme el lugar en donde estoy, tengo que aprender lo que Dios, la vida me quiere entregar o dar durante ese tiempo, porque siempre va a haber un aprendizaje y siempre va a haber una enseñanza. Sí. Donde estés, siempre hay un mensaje para ti. Y es lo que a mí me ha Vete como el pasado. lado positivo a la Sí, cosa. y es lo que a mí me ha pasado. Y ha hecho también que fortalezca mucho este tema de la autoconfianza. ¿Por qué? Porque antes yo no creía lo suficiente en mí. O sea, era como que, bueno, y quizás es algo que sigo trabajando en mí, em, porque claro, para tú dar un salto tienes que tomar decisiones, pero no solamente es dar un salto, tomar decisiones, sino creértela. Sí, Y de eso se trata la autoconfianza, que tanto yo creo en mí, que tanto yo creo en mis capacidades, en mis talentos, en mis habilidades, en lo que yo soy, en lo que yo tengo y que puedo dar como persona. Entonces ha sido un proceso en el caso personal y particular. Pero yo creo que en la medida que nosotros vayamos transitándolo y evolucionando, pues va a generar resultados. Entonces, estamos ahí, estamos ahí caminando
transitando en este camino, pero pues yo creo que lo más importante es eso, o sea, permitírtelo, descubrir las cosas que Dios en la vida quiere mostrarte y a partir de ahí, pues, como te decía, conseguir los resultados. Así es. Bueno, fíjate que otro punto importante acerca de este tema del autoconocimiento y de la autoconfianza también está enmarcado en el punto de conocer e identificar, transitar, tú has mencionado esa palabra, transitar y también superar cada situación, incluyendo las emociones que hay detrás de esa situación. Claro. Que yo creo que eso es un punto fundamental. crucial, correcto. Sí, porque en ocasiones, como decía yo ahorita, nos damos palos, nos damos fuerte con todo el tema de cómo estoy viviendo cierta situación, pero dejamos de lado el ponerle un nombre a esas emociones que hay detrás. Yo haciendo alusión a esa situación que te comentaba ahorita acerca de la jefe que tuve, en su debido momento yo realmente no sabía si lo que sentía era frustración, si lo que sentía era rabia, tristeza, o si de pronto más bien era un tema de falta de confianza también en mí, porque en ese momento sí, la emoción era efervescente y como te decía, tenía ganas de cogerla por el cabello, pero pero a todos pero nos pasa. sí, Que tenemos una jefe que queremos. pero todo eso me llevó a identificar algo y era básicamente que yo decía, bueno, pero a la larga yo no estoy haciendo mal mi trabajo, yo no estoy generando un perjuicio y un daño. De hecho, la situación problemática, para que de pronto me entiendan un poquito mejor, es que nosotros manejamos un sistema en salud, ¿sí? Donde diligenciamos las historias clínicas de nuestros pacientes. Y yo estaba en el área de consulta externa. Entonces, en esa área, pues uno trabaja todo lo que es planificación familiar, crecimiento y desarrollo, control prenatal, tenemos pacientes hipertensos, diabéticos y demás. Bien, entonces, dentro del campo, dentro de los sistemas que se manejan para diligenciar las historias clínicas, uno debe especificar el diagnóstico, es decir, por qué el paciente está viendo y a qué servicio va. Aquí estaba pensando El en el sistema, cliente. el sistema en ese momento estaba generando un error. Entonces, por ejemplo, yo estaba atendiendo de pronto a un niño de 5 años, haciéndole todo lo que es de crecimiento y desarrollo, y resulta que cuando yo le daba guardar X, me lo guardaba como de pronto como si fuese una persona de prenatal. Pues no coincide, porque es un niño de 5 años, ¿cómo va a estar en el programa prenatal? Yo varias veces, digamos, quería conocer la situación con la persona encargada del sistema y me dijo, pues bueno, hay que mirar a ver y solucionar el inconveniente, a ver qué está pasando. Parece ser que se quedó ahí y no se le dio como solución al tema, exacto. Y luego llega la jefe y me dice, no, usted es una inepta. Fuerte. Y lo peor, me dijo, costeña tenía que ser, no. Eso obviamente te confronta porque La tú dices, caramba, no soy yo sola la mala. O sea, no soy yo quien está haciendo. Sí, está generalizando y está diciendo que todos los costeños somos unos ineptos. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Entonces, esa situación fue bastante confrontadora para mí. Claro, para y- cualquiera. Sí, y en el momento no supe darle un nombre a la situación y de una u otra manera me dejé llevar por las emociones. Pero Sí, más que la situación es que no supiste dar un nombre a la emoción que estabas estaba experimentando en experimentando. ese momento. Sí, sí. Claro. Yo en ese momento decía, bueno, lo que tengo es rabia, lo que tengo es frustración, lo que tengo es tristeza, o sea, no sabía realmente cómo era el tema de lo que estaba sintiendo. Sí. Y de esa manera, pues, digamos que es mucho más fácil llegar a tomar acciones que no son adecuadas. No me arrepiento porque realmente, como lo mencionaba al principio, yo creo que todas las situaciones que nosotros vivimos tienen una razón de ser y tienen que pasar de esa manera para que nosotros tengamos un aprendizaje. Pero hoy, si esa situación se me llega a presentar nuevamente, seguramente no paso una carta de renuncia, porque esa fue la decisión que yo tomé. Es decir, yo tuve el confrontamiento hoy y a la semana yo dije, voy, no tengo nada que hacer aquí, o sea, y pasé mi carta de renuncia y dejé a muchos de mis pacientes mirando para el techo porque ya tenía agendada 2 meses, porque cuando trabajamos en consulta nos van haciendo agendas hasta de 3 meses. Y yo tenía muchos pacientes agendados y a mí me dolía dejar a mis pacientes porque uno genera un vínculo con ellos.
pero yo dije, no, me voy porque esta vieja me hizo coger rabia, me hace sentir frustrada, me hace sentir que yo no estoy haciendo mi trabajo bien y ahí fue un punto importante con la autoconfianza. Cuando tenemos claro que lo que estamos haciendo está correcto, cuando tenemos claro de que las competencias, las habilidades, los talentos que tenemos son los adecuados para hacer una tarea y estamos conscientes de que esa tarea está siendo bien realizada, pues el mundo entero puede de pronto estar diciéndote no es por ahí, no es así, pero si tenemos la convicción clara y tenemos la percepción confiada de que somos lo que somos y que sabemos lo que estamos haciendo, pues nos vamos contra el mundo, por así decirlo, y alcanzamos esa meta y ese objetivo que tenemos. Hoy, si me llega a pasar la situación, pues no renuncio, la enfrento. Sí, pero ya obviamente desde el punto de la calma. De una manera consciente, establecería de pronto una conversación con esa persona. Sí, sí. O sea, ya con las herramientas que de pronto hoy tienes, indiscutiblemente, yo estoy segura que es así, lo enfrentarías de una manera distinta. O sea, de alguna forma exponer lo que sientes y también entender de pronto por qué la otra persona actúa así. Porque es que Sí. muchas veces de pronto sí nosotros nos puede doler un comentario, una expresión, una palabra peyorativa, porque fue peyorativa eso, pero de pronto no justifico, obvio, o sea, quiero aclarar, no justifico la acción de esta persona, pero tampoco sabemos detrás de esa reacción de ella qué hay, qué Sí. historia hay, qué situaciones hay, de pronto qué mala relación ha podido construir, o esa creencia que le ha podido dar de los costeños son así, no sé, o sea, obviamente no está bien, pero como te digo, sin justificarlo, no conocemos realmente pues la realidad en ese momento de esa persona. Y yo creo que ahí también, como personas nosotras, hoy de pronto en un nivel de conciencia distinta, si nos enfrentamos a una situación así, creo que podríamos ser incluso hasta más empáticos. Sí, sí, total. Yo creo que hoy si de pronto esa persona se me parara enfrente y me dijera esas mismas palabras, muy seguramente le tocaría ver si le dijera, papi, cuéntame qué pasó con un costeño. No, mentira. No, pero sí creo yo Ajá, que llegaría al punto de sí. empezar a comprender por qué esa persona está tan enojada, por qué está diciendo lo que está diciendo, cuál es la razón detrás de esa forma de Sí. expresarse de alguien que realmente ni siquiera, o sea, es que esto no tiene nada que ver con regionalismo, claro. Es un tema más de por qué las personas, digamos, reaccionan de forma Precipitada, activa sí, o o reactiva. agresiva. Y mira que de pronto ni siquiera tuvo que haber vivido alguna situación con un costeño. No, no, eso era una broma. No, pero es que voy a este punto. De pronto ella ha escuchado alrededor de... Son creencias. Exacto, entonces ya claro, como lo dice fulanita, lo dice fulanito, o sea, empieza a crear un sistema de creencias en tu mente y lo estableces como la verdad. Entonces crees que todos los costeños son así inectos y no. Sí, de hecho, mira, fíjate que cuando eso sucedió, pues yo también tenía en mi cabeza una percepción y yo decía, y creo que por eso lo mencioné al principio y te decía, normalmente nosotros tenemos una idea de los los cachacos. cachacos son distantes, los cachacos son Sí. fríos, los cachacos no les gusta. Y realmente no es así, como te digo. Yo tuve dos compañeros de trabajo, de pronto no tuve más porque realmente yo no soy más de como de Tan ampliar. sociable. Exacto. Pero esas dos personas son Ajá. cachacos y realmente fueron soporte para mí en En ese estancia allá, momento. sí. Y, Así y es. tuve una muy bonita relación con ellos y por ahí pues se me está viendo Amalia, un abrazo fuerte, porque realmente todavía incluso tenemos conversaciones, a veces nos escribimos por chat, ay jefe, ¿cómo está? Hola, mi hija, tu hijo, no sé qué. Y realmente no importa la región en la que tú estés, no importa el lugar donde tú estés, tú eres quien eres y de pronto las percepciones o las ideas o los paradigmas mentales que se puedan tener de ciertas personas no necesariamente tienen que ser reales. Es como, por ejemplo, yo por mucho tiempo, y tengo que ser realista con eso, por mucho tiempo tuve en mi cabeza la idea o la percepción o el concepto de que las personas que se tatuaban todas pues eran malandros, eran personas que de pronto eran delincuentes y demás. Y resulta que, oh sorpresa, dos de mis mejores amigos de la universidad están tatuados todos, o sea, y son unos excelentes profesionales y son unas personas que aman a su familia, que no han hecho de pronto nada en contra de la sociedad, por el contrario, entregan su labor y entregan todos sus conocimientos para precisamente
preservar la vida de las personas. Entonces, son paradigmas que se deben ir destruyendo, que se deben ir quebrando y que eso precisamente va construyendo el concepto de quiénes somos. Así es. Yo acá, bueno, y hablando de todo este tema de la autoconfianza y del autoconcepto, pues me gustaría saber de pronto qué herramientas o con qué herramientas te apoyas tú para fortalecer o para trabajar esa autoconfianza y ese autoconcepto. Bueno, fíjate que una de las herramientas que creo que actualmente estoy utilizando es el tema de la visualización. De hecho, hace poco te mandé un video y te dije, visualízate en este espacio donde vamos a estar haciendo todo lo de Educa y todo lo demás. ¿Eso por qué me genera confianza? Porque el hecho de que yo cree en mi cabeza una realidad, Ajá. yo soy muy creyente de las cosas de Dios Sí. y a mí en la Biblia no estoy buscando que seamos nada, que metamos el tema religioso aquí, no, cada quien desde su creencia, pero a mí me enseñan desde la Biblia que la fe es eso, que es creer lo que tú no estás viendo como si realmente estuviera pasando para que se pueda convertir en Para una lo, realidad. para lo esperes. Exactamente, lo esperas y lo ansías tanto, y yo por ahí vi un meme que decía, deséalo tanto hasta que la vida te diga, ay, qué Ya, cansón, ya, pero exacto, te lo entonces, deja, te lo exacto. Entonces, desde ese punto, creo que una de las herramientas que yo he estado utilizando y que aún previo, o sea, cuando de pronto no tenía conocimiento y no estaba como más empapada de estos temas, lo hacía de forma empírica y era precisamente la visualización. De hecho, eh, cuando más o menos como en el 2017 por ahí, recuerdo que tomé una fotografía, ya no la tengo porque la borré por cuestiones personales, pero digamos que tomé una fotografía y detrás de la fotografía pinté literal un mamarrachito que según yo era la Torre Eiffel. Eso Ok. generó tanta confianza en mí que pues tuve la oportunidad de viajar, hice todo lo pertinente y digamos gestioné lo que tenía que gestionar y fui a París y me tomé una foto con la torre atrás. Por ahí se la voy a dejar. Bueno, y que no existe ya. No, no, la del mamarrachito. Ah, ok, Pero la real sí, la real sí ok, existe. ok, ok. Sí, entonces el tema de la visualización es uno de los puntos que utilizo mucho para generarme confianza porque de una u otra manera me estoy visualizando haciendo esa tarea, haciendo eso. Entonces me digo, pues sí, sí es posible, no, no es como tan imposible, no es tan complicado hacerlo. De hecho, esto de grabar fue en algún momento visualizado, ¿sí? Incluso Sí. fue en algún momento plasmado, yo lo he dicho en capítulos anteriores que yo soy mucho de escribir y muchas veces escribí libretos de qué era lo que íbamos a tratar, de qué era lo que íbamos a hablar. Bueno, eso sí no lo sabía. Y esos dos puntos, yo creo que esas dos cosas conectadas me permitieron a mí generar la confianza suficiente para lanzarme y que cuando nos pusimos de acuerdo decir, hagámoslo porque es que ya lo viví en mi imaginación y ya está. Esa palabra es clave, lanzarte. Sí, Mira que precisamente hablando de la autoconfianza, si tú de alguna manera crees en ti, aunque no sepas cómo ni cuál vaya a ser el resultado, tú te lanzas. sí, Y a veces no tenemos que, no, a veces no. O sea, yo creo que nunca tenemos que esperar estar listos para lanzarnos. Y muchas veces pasa lo contrario. Y nunca nos lanzamos. pensamos Porque es mucho. que, exacto, no, no, es que falta esto. No, no, falta lo otro. No, es que todavía no estoy lista. No, todavía no estoy lista. Entonces, ¿cuándo? ¿Sabes? ¿Cuándo? Ahora que mencionas que de hecho nosotros tuvimos esa situación en particular para crear Educa con propósito. Mucho tiempo dijimos, no, pero es que nos hace falta esto, no, es que nos hace falta lo otro. Y el día que dijimos, ay, vamos a probar para ver, nos dimos cuenta que teníamos un montón de herramientas, un montón de Sí. equipos que fuimos ahí adquiriendo con el tiempo y que realmente no los habíamos puesto todo en conjunto y por eso no nos habíamos dado cuenta de que teníamos una realidad enfrente. Sí, exacto. Entonces, más allá de pronto de las circunstancias o las situaciones que se puedan palpar, yo creo que debe ser más fuerte ese querer, el hacer de una manera extraordinaria y quizá irracional, porque muchas veces, o sea,
De verdad que no lo hacemos y no nos lanzamos porque tenemos miedo, porque tenemos inseguridades, porque creemos que no lo vamos a lograr, porque no tenemos las herramientas suficientes o los recursos, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando tú crees en ti, porque Sí. para mí eso es la autoconfianza, que tanto crees en ti. Cuando tú crees en ti, más allá de todas las dificultades, los obstáculos, las limitaciones que pudieras estar teniendo, tú lo haces. Tú lo haces y más allá incluso del resultado que tú puedas obtener, porque claro, tú vas a hacer algo y quizás te colocas un objetivo, una meta y no sale así como tú lo estabas esperando. Entonces ahí surgen otras emociones, la frustración, la tristeza, no sé, la desilusión, lo que puedas sentir en ese momento y a la final no es tanto la meta, es el camino, ¿cierto? El camino que vamos a ir transitando, lo que vamos a ir de alguna manera llevando, lo que para mí pues tiene mayor sentido. Sí, totalmente. Bueno, haciendo como un recorderis de todo esto, porque Sí, ya debemos ir cerrando para que no se extienda mucho este episodio. Digamos que dentro de esas herramientas que le hemos expuesto de alguna manera y que las hemos puesto en práctica, porque pues hemos puesto los ejemplos aquí de ello, a mí, visualizarte. sí, a mí particularmente la escritura. Yo continúo con esa parte porque realmente siento que me libera mucho. La visualización. El lanzarte y hay algo que también, a mí también creo que, no sé si en alguno de los episodios lo mencioné, que me parece como algo que te va generando, ¿cómo decirlo? O sea, cuando tú lo haces, al hacerlo, porque tú hablabas de la escritura y Sí, tiene que ver con eso también, de escribir afirmaciones que de alguna manera te la crees tanto, o sea, sí. te la crees tanto que ya lo haces visible. Por ejemplo, si eres un hombre, tú puedes escribir en una hoja al final del día. Yo soy un hombre generoso, yo soy un hombre responsable, yo soy un hombre Exacto. ambicioso, yo soy un hombre exitoso. Cada una de estas frases o de esas afirmaciones y ese ejercicio yo lo hacía en mi programa de liderazgo y por eso lo incentivo mucho porque fue una de las cosas que a mí personalmente me ayudó para yo ganar más esa autoconfianza. Yo soy una mujer segura, yo soy una mujer decidida, cosas que antes yo no tenía. Cuando yo empecé a escribirlo, y literal, o sea, hacía el ejercicio todos los días, hacía 10 declaraciones todos los días al final del día, y fue algo que a mí me ayudó. Ya, o sea, ya no tengo el hábito, tengo que ser honesta, pero no significa de que yo no lo recuerde y que de alguna manera no lo crea de esa forma, porque, claro, hay muchas cosas que aprendí a hacer, hay otras que sigo aprendiendo, hay otras que todavía no, pero de eso se trata la vida. Entonces, eso yo también lo compartiría como una herramienta que si tú Sí, tienes la oportunidad en una hoja al finalizar el día, o incluso hay gente que toma el espejo como ejemplo y se mira al espejo y dice, bueno, yo soy una mujer tal, yo soy una mujer exitosa, o incluso tiene frases en, no sé, en algún lugar de su cuarto, de la casa, de lo que sea, y es una manera de reportarte para que tú generes o ganes esa confianza. autoconfianza. Correcto. Bueno, entonces tenemos las declaraciones, ¿no? Sí, La visualización, la escritura, el pensar, que va unido pues ahí con la imaginación, ¿verdad? Eh, el lanzarte, entonces el ejemplo del parapente, ajá, ajá, lánzate sin, o sea, obviamente yo sé que esto puede generar como de repente ¿cómo decirlo? Alerta, es la palabra, pero créanme, o sea, cuando tú tienes un sueño, una meta, un objetivo en tu vida y de verdad te lo imaginas ya llegando allí, si realmente, o sea, tiene mucho valor para ti, tú lo vas a hacer, tú te vas a lanzar. Sabes que ahora que mencionas eso, me hace mucha conexión con algo. Yo siempre he mencionado que, y es real, es científico, nuestra parte del cerebro, donde se almacena toda la parte del inconsciente, Ajá, no tiene sentido del humor. Y así yo es. siempre lo he mencionado y es algo que he tratado al máximo de poner en En práctica en práctica. mi vida. No tiene sentido del humor. Si yo le digo que yo soy torpe, pues él va a creer que yo soy torpe y va a empezar a hacer más torpezas.
Sí, si yo le digo que yo soy inteligente, aunque parezca mentira, al inicio no vamos a ver los resultados, pero con el tiempo te vas a dar cuenta de que si constantemente le dices eres inteligente, eres sabio, eres capaz, eres proactivo, pues Exitoso, vas a empezar a ir abundante. generándolo porque realmente vas a empezar a ir creyéndote que eres eso. Sí, pero hay un punto y ya con esa parte yo termino. Si tú lo declaras, tú lo afirmas, pero ojo, o sea, no se trata solamente de visualizarlo o de decirlo, sino Materializarlo. y materializarlo es muévete, Así es. actúa, porque es que de nada sirve yo creérmela, decirlo, expresarlo, pero no hago nada. Ese es como decir ahí acostado en la cama. Estoy haciendo ejercicio. Ajá. Abdominales, 1, 2, 3, pero no te estás moviendo, no va a haber resultados. Exacto. Pero si Entonces, todos los días te dices, sí, eres una persona ejercitada, sí, eres una persona que cuida su salud y sales a caminar, pues va a ser diferente. Oye, tengo que poner en práctica eso porque ajá. estoy hecha la floja con las actividades físicas. Pero para ser exitoso no significa que ya tú eres exitoso, como dice uno, de un día para otro, ¿no? O sea, Sí, empiezas a dar pasitos, como sí. cuando aprendes a primero a gatear, luego a caminar, luego a correr. Así, Crear son hábitos. hábitos y etapas que en la medida, bueno, tú mismo te colocarás tus estándares y no sé. Ok, bueno, entonces tenemos establecer las metas, analizar, pensar y visualizar, ¿sí? Con el tema de la imaginación, escribir, declaraciones afirmativas. Tenemos también Lanzarte al lanzarte, río, atreverte a vivir la experiencia, ¿ok? Esos puntos pues te van entregando al final. te ayuda mucho para el tema de ganar esa confianza y de creer en ti. Listo, entonces ahí les dejamos esas herramientas. eh, lo ven, nosotros la hemos puesto en práctica en nuestras vidas y hoy podemos Sí, decir que el propósito para el que estamos diseñadas, para el que fuimos diseñadas, realmente se está cumpliendo, o por lo menos así lo sentimos. sí, así es. Queremos agradecer muy Sí, especialmente el día de hoy nuestro episodio de podcast está patrocinado por Bausi y por nuestra aula. Gracias por el apoyo. Y bueno, queremos a ustedes también darles las gracias porque nos están acompañando en este proceso tan bonito con nuestro podcast Educa con propósito. Seguiremos entregando muchísimas herramientas e información de valor y les agradecemos por estar y llegar hasta aquí. sí. Además también invitarlos, ¿no? Sí, Invitarlos primero a que comenten allí, pues para ustedes, sí, qué es el autoconcepto, qué es la autoconfianza, cómo han vivido esa experiencia y que también nos dejen saber si de pronto han sus utilizado otras comentarios. herramientas, correcto, si también han utilizado otras herramientas porque quizás las que nosotros dimos pues son una parte, pero no son todas y las que ustedes hayan estado utilizando pues pueden ser útiles también para el resto de la comunidad. Así también pues decirles y invitarlos a que se suscriban al canal, Que a nos que nos sigan. coloquen, exacto, que nos sigan, que nos coloquen ahí su like, que de verdad nos ayuda mucho a continuar creciendo con lo que es Educa y también invitarlos a todos a que generen ese hábito de empezar a creer un poco más en ustedes, en los proyectos que tienen, que sí se puede Así es. alcanzar y eso evidentemente se hace cuando tenemos claro quiénes somos. Entonces, identifiquen quiénes son, identifiquen cuáles son esas habilidades, esos talentos que tienen y láncese a vivir la experiencia de educar ya sus vidas para que realmente tengan un propósito y para que realmente puedan experimentarlo con todo. Bueno, nos vemos en una próxima. Chao, Chao. chao.